Qué ganas teníamos de que llegara a la 1 de la tarde. Sí, estábamos esperando para poder invadir los hogares de Castilla y León, pero saludablemente, ¿eh? No vamos a hacer nada malo. Por supuesto, nada, ¿no? Hay que invadirlos para intentar llegar con la máxima información sobre la salud de Castilla y León y sobre todo lo que a ustedes les interesa, que seguro que es mucho, por ejemplo, que está Prudencio. Prudencio Prieto está aquí, ya va a hablar de esas compras, de esos Fridays Black. Compras navideñas. Estén muy atentos porque les va a interesar bastante. Nos vamos a relajar porque también Tai Chi, pero yo creo, Rodrigo, que mejor ver el sumario para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que va a suceder hoy aquí y volvemos enseguida. Este jueves venimos cargaditos y tenemos de todo, como en botica. Mañana es el Día Internacional de la Discapacidad y para empezar charlaremos con miembros de CERMI. Esta plataforma aglutina a diversas asociaciones de discapacitados de la región, como familiares y enfermos de autismo, ONCE o síndrome de Down, entre otras. Pasaremos consulta con uno de nuestros médicos de cabecera, el doctor Marina. Hablaremos de la hipertensión, sus causas y consecuencias. En nuestro espacio de consumo, Prudencio Prieto viene para darnos consejos a la hora de hacer las compras navideñas y, por supuesto, para conocer nuestros derechos. La sección de SOS se centra en una herramienta muy utilizada en Castilla y León, el teléfono de la esperanza. Y además, cocina, actualidad y hora y media de entretenimiento, en la que aprenderemos a vivir bien. Si no aprendemos, por lo menos lo vamos a intentar. Voy a dar las gracias hoy a Blanca Fraile, que me ha hecho un regalito muy especial. Muchas gracias, compañera, que me ha encantado, ¿eh? Un nido de pájaros me ha dejado encima de la mesa, pero está bien la cosa. Oye, felicidades a José, que es su cumpleaños. Sí. Muchas felicidades, José, felicidades, que fíjense ustedes, 20 años, anda que no le queda vida por delante. Madre mía. 20 añitos, quien pudiera. Bueno, vamos a recordar que hoy vamos a disfrutar de la comida de Castilla y León para que no se nos vaya la gente. Eso, no se vayan, porque Vidane, vamos a ver qué es lo que nos ha preparado hoy. Está preparadísima ya, Vidane. Un platito preparado ya. A ver, ¿de Tordesillas. Pues sí, hoy nos hemos trasladado hasta un parador, en concreto al parador de Tordesillas, pero no hemos venido aquí a alojarnos. En este caso, como es habitual, hemos venido a cocinar y en esta ocasión va a ser un rape, unas carrilleras de rape. Para ello ya tenemos aquí todo preparado. Carlos, que va a ser nuestro cocinero. ¿Qué es exactamente lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar lo primero rape, que es lo que has dicho, después unas berenjenas, unos calabacines, ajo, cebolla, pimiento rojo, un poquito de aceite de oliva, unas setas de cardo, que es ahora temporada, después un poquito de salsa para naparlo por encima del pescado, un poquito de verdura para decorar por encima, un huevo, sal, pimienta y unas colas que pueden ser de cangrejos o de carabineros. Unos ingredientes que nos sirven ya para ir abriendo el apetito y dentro de unos momentos ya saben que todo esto lo vamos a cocinar, así que nos vemos dentro de un momento. Pues hasta dentro de un ratito, Vidane, muchísimas gracias. Nos iremos a ese parador maravilloso de Tordesillas y allí estaremos cocinando. Pero mientras tanto tendremos que pensar en nuestro afán consumista, que creo que Castilla y León... Bueno, no voy a decir lo que voy a decir. Primero voy a presentar a Prudencio Prieto, que después Prudencio me dice, eso lo dices tú. Prudencio, buenas tardes. Buenas tardes. Se consume mucho, eso lo digo yo, vale. Pero también hay que consumir para salir por lo menos de la crisis. Pues ojalá que pudiéramos salir de la crisis consumiendo. No digo que sea el factor decisivo, digo que es uno de los factores del consumo, importantes. Y más en estas próximas fiestas que tenemos ya a la puerta de la esquina, en el contexto económico de la unidad familiar de cualquiera de nosotros, no hace un quebranto si somos mínimamente cuidadosos. Durante el ejercicio, durante todo el año, y el otro día Mercasa, Mercados Nacionales, sacaba un documento donde decía que por cada castellano y leonés veníamos consumiendo una media de 3,50, de 3,50 € por año.
Nuestros estudios son de 4,25, 4,40, 4,60. Creo que en algún momento hemos comentado esto. ¿En qué? En alimentación. En alimentación. En consumo, el consumo alimentario. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos meten una serie de capítulos que a nosotros no nos interesa desde el punto de vista, bueno, la contabilidad que hacen ellos cuando meten residencia de ancianos, meten hospitales, meten cuarteles de militares, meten núcleos de población concentrada. Entonces, quieras o no quieras, eso, dividiéndolo por el consumo, decae. Pero sin embargo, si lo hacemos por familias como lo hacemos nosotros, sube un poquito. Independientemente de todo esto, gastamos más en estar guapos, oler bien, más que en comer. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando vienen estas próximas fiestas? Pues bueno, yo observo esto desde el punto de vista de ver el tipo o el grado de inteligencia. Pero una de cosa, esta gente nuestra. Que hay que gastar más en alimentación que en estar guapos. No se trata de gastar más en alimentación. A medida que el poder adquisitivo de nuestra gente y la calidad de vida que tenemos aumenta, baja en alimentación el gasto. Un ejemplo, cuando yo era más joven y tú eras un niño, estábamos consumiendo hasta 500 gramos de pan al día por persona. Sí. Eso quiere decir que no había otro motivo para poder seguir llenando el estómago. Y en conclusión, hoy estás consumiendo 20-30 gramos de pan. Los técnicos en la materia dicen, coma usted pan que no engorda, claro, pero ¿desde qué punto de vista no engorda como hidrato de carbono? Cuando no supera los 50 gramos, por ejemplo, de pan diario. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora ya con las fiestas, que un mes y medio ya empiezan a hablar de las Navidades? Pues nos hacen creer, por ejemplo... Están en toda Castilla y León, tienen ya las luces de Navidad puestas. En toda Europa, incluso los países con un sistema, llamémoslo, ideológico protestante, lo animan el cotarro, porque aquí no se trata de si el niño Jesús nació o dejó de nacer, si la Virgen estaba o no estaba, se trata sencillamente de que hay que celebrar, sacar la zambomba, que no sé si sabes lo que es eso, meter ruido. Perfectamente, no voy a saber yo lo que es una zambomba, que soy músico. Por eso te provocaba. Meter ruido, y cuanto más ruido metamos, pues antes animamos al gasto. Es verdad que en muchísimas ocasiones hay gente que es el único momento del año para estar con su querida familia. Los hijos, los nietos, los cuñados, los primos y los demás. Bueno, lo de los cuñados, entre comillas. Conclusión, que hay que mover la bolsa porque llega la Navidad. Pero con un cierto criterio economicista y de responsabilidad, los consumidores destinatarios finales de todas las ofertas que nos hacen, tenemos que ser conscientes de que la sociedad de libre empresa, libre mercado, donde vivimos, en cuanto haya una mayor demanda sobre un producto o sobre X productos, a continuación va a ir acompañado de una subida de precio. ¿Cómo es posible que seamos tan angelicales en decir, un mes antes voy a coger un producto de aquello que se denominaban estrella, que hoy afortunadamente no es necesario, voy a coger un producto, lo congelo porque me voy a ahorrar unos céntimos? Mire usted, lo que se va a ahorrar supuestamente en la compra de un producto 30 días antes o 40 días antes, lo va usted a gastar en el consumo que le hace eléctricamente el congelador para tener ese producto ahí. Por lo tanto, no ahorra nada, a mayores que el producto lo va usted a deteriorar, porque tampoco lo va a poder congelar con unas técnicas apropiadas. Sentido común, todo. O sea que lo que propones, Prudencio, es que los productos frescos al final no salen caros. No lo son. Pero digo, sobre todo pensando de cara a esas comidas. No lo son, y te voy a decir por qué. El producto estrella que tenemos en Castilla y León, que además hay que promocionarlo más todavía si procede, porque es verdad. ¿Cuál de todos? El Echazo, por ejemplo. Estrella. Hoy aparece en la prensa, que además yo he dicho en el despacho a Alicia, que es un encanto de señorita que yo tengo trabajando afortunadamente allí, le digo, Alicia, recógeme esto, porque vienen como 14 o 16 productos de Castilla y León, y numéricamente hablando probablemente sea la comunidad que más productos, que mejores productos desde el punto de vista de la ingesta alimentaria tiene. La dieta mediterránea no está, como muchos piensan, por la zona de Valencia. Somos un país mediterráneo. La dieta mediterránea, afortunadamente, hace unos días, muy pocos, es ya un patrimonio de la humanidad. Está en Castilla y León. Lo que pasa es que somos incapaces de empezar a vender arcas y no paños. Aquel refrán, y esto te lo digo porque a mí me pasó en Cataluña, cuando yo dije en la conferencia de las mentiras que comento, y dije, nosotros
queremos, somos y tenemos. Y me dijo un señor al final, dice, ¿y cuándo ustedes los castellanos dejan de vender el paño en el arca? Que es un refrán muy antiguo. Dice, ¿y por qué no se dedican a vender arcas? Y a mí me hizo reflexionar a que yo tenía muchísima razón. Toda la razón. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que todavía estamos intentando despegar desde el punto de vista empresarialmente hablando, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico. Y lo digo después y lo avalo, lo que estoy diciendo, con 30 años de experiencia de observar a unos 600 empresarios o unos 600 industriales, día tras día, momento tras momento. Mientras tanto, en cuanto ellos no sean capaces de que lo que tienen en el mostrador no es para despachar, sino para vender y fidelizar, no va, no camina. Esto es una auténtica ruina desde el punto de vista emocional, no económico, que los márgenes comerciales es otro capítulo para hablar en otros momentos. Esta es una de las críticas más famosas de Prudencio Prieto. Yo creo que si no la sueltas en todos los programas, no, pero deberías hacerlo, ¿no? Pero si me permites un minuto y ya me has dado en el diapasón totalmente en el diapasón ya me has dado. Si me permites, lo que pretendo es sencillamente generar como mínimo la interrogante de que reflexionen los que están por detrás del mostrador. Si tienes toda la razón. Si yo no vivo de la razón. Además te la damos porque es verdad. Pero nos vamos a ir a la calle para ver si los castellanos y leoneses se gastan mucho, si tienen problema con los regalos de Navidad o no lo tienen. Vamos a verlo. ¿Está ya preparando sus próximas compras de Navidad? Pues sí. Yo hago la vida normal en Navidad y durante todo el año. No hago extraordinarias. Si la gente tira la casa por la ventana, pues la tire yo. El mismo día de Navidad. ¿El mismo día? Claro. ¿Pero no es más caro? No, bueno, compramos antes. Pues no he empezado todavía a hacerlas, todavía es un poquillo. Bueno, ya ha comprado la mujer el lechazo y las gambas y eso. Eso sí está encargado. Porque algo en Navidad suele poner más caro. Sí, porque es que luego sube la cosa. Luego se disparan los precios. ¿En qué es lo que más suele gastar para estas fechas? Bueno, pues un poco de cada, oye. En regalos no, en comida. No, más en comida que de regalos. Los regalos ya, además con la crisis que hay, menos todavía. A los nietos, al hijo, aunque sea un frasco de colonia, o eso, ya a los niños, pues les tienes que dar regalos, por lo menos a los chiquillos. Se hace, pues, lo que era Navidad, algo especial, pero vamos, sin ser extra ni extraordinaria ni cosas por el estilo. ¿Hace usted presupuesto para las fiestas de Navidad? Pues no haces presupuesto, gastas lo que puedes gastar y nada más, porque los presupuestos por lo que lo hagas siempre te pasas, porque las cosas suben más y suben los precios y ya te desequilibran el presupuesto. No te vale el presupuesto para nada. Si vale más barato aquí lo cogemos y si no, no. No, lo que salga, oye, hasta donde la cosa dé. Y ahora no hacemos, por supuesto, cuando podemos gastamos y cuando no nos apretamos el cinturón. Yo, oye, pues lo que me guste no, prefiero gastar un poco más, pero que sea bueno, porque si compras malo, luego lo tienes que tirar, pues te sale más caro. La calidad es la misma, lo que pagas lo congelas y está mejor. Y la calidad, pues hay de todo, hay bueno y hay malo. Si lo pagas, hay bueno, y si no lo pagas, pues hay más inferior. ¿Salen alguna vez a cenar fuera? El día antes. Las cosas ha subido bastante y se nota bastante. Ya sabemos que en estas fechas, todos los años suben las cosas. Vaya que sí suben. Tenemos poquito tiempo, nos queda muy poquito tiempo para hablar del tema que hemos venido a hablar. Prudencio. El estudio de la Unión de Consumidores, y seguiremos hablando en próximos programas sobre el particular, hemos llegado a una conclusión de unos 703 euros de gasto por persona en todo el conjunto, 6 bloques. Los bloques son comidas dentro y fuera del hogar, el ocio y diversión de los famosos cotillones, que también hablaremos de ellos, los regalos, los juguetes, las loterías y un pequeño capítulo de otros, sin entrar a las famosas semanas blancas que decían antes y que se van quedando en el camino. Por cierto, Valladolid es el que más gasta, con una partida de 743 euros, y el que menos gasta es Zamora, Coro, con 600 por provincia. ¿Qué es lo que mejor que podemos hacer? No esperar al último momento a comprar, por aquello de las avalanchas, pero tampoco un mes antes. Vayamos haciendo proporcionalmente las compras a medida que se va avecinando el tiempo, y los 5 últimos años, el estudio que tenemos, los días 22, 23, 24, 27, 28, 29 de diciembre, el 4, 5 de enero,
los productos alimenticios considerados, afortunadamente antiguamente, no ahora, porque ahora lo tenemos a nuestra disposición todo el año, están incluso más bajo de precio que un mes antes. Y eso, el raciocinio de la compra tenemos que mantenerlo nosotros, porque repito, si empezamos todos ahora a comprar el besugo para cenar el día 24, si empezamos a comprar todos el lechazo para el día 30, en esa regla de ley de mercado, a mayor petición de producto, mayor precio. Por lo tanto, sin esperar al último momento, pero sin prisas, ir sosegadamente a pensar qué es lo que nos interesa, lo que queremos y lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Y por qué tenemos que comer todos lechazo el día 30 o besugo el día 24 cuando lo tenemos todo el año a nuestra disposición a un precio más asequible? Seamos habilidosos. Tortilla de patata y jamón. Y una sopita de ajo y una tortilla francesa maravillosa. Prudencio, muchísimas gracias. A vosotros. Y si pueden esperar a comprar los regalos en rebajas, mejor. Yo es que de las rebajas también tengo una opinión muy personal. Sí, ya. Bueno, Prudencio, el jueves que viene vamos a hablar de juguetes. Sí, vamos a intentar hablar de juguetes porque merece la pena. Muy bien, pues, como se acercan además también estas fechas navideñas, pues nos quiere dar Prudencio unos cuantos consejos. Nos vamos a ir ahora a conocer dentro de nuestra sección SOS un teléfono muy especial, el teléfono de la esperanza. Después volvemos y vamos a hablar de hipertensión, así que no se lo pierdan. Desde hace más de 3 décadas, los castellanos y leoneses contamos con la herramienta del teléfono de la esperanza. Con tan solo descolgar el teléfono, puede desahogarse y compartir sus problemas con un profesional. Es una asociación de ayuda a las personas con problemas. No es una asociación que sirva ni para los pobres ni para los ricos, que se distingan por la clase social. No, es a toda persona, independientemente de su ideología, de su origen social, de su raza, de su religión, de sus creencias, que tenga un problema, un conflicto, que necesite ayuda, ahí estamos nosotros. La segunda máxima sería la gratuidad de todos los servicios. Y el tercer máxima sería que es anónimo, con una privacidad absoluta, es decir, todos los casos que tratamos aquí se tratan con una confidencialidad absoluta, no revelando ningún tipo de identidad. Esta asociación ha ido creciendo y, según las demandas de la sociedad, ha ido creando nuevos programas para ayudar a las personas que más lo necesitan. El principal servicio, y digamos un poco el que fue el fundador de esta institución, es el teléfono como servicio asistencial a través de la vía telefónica a la persona que de una forma anónima y gratuita se le ayuda o mediante la conversación o el dejarle que hable o que exponga sus problemas sea una terapia para quitar la tensión propia de un conflicto que pueda tener. Tenemos un teléfono de ayuda a SOS infantil y juvenil, que es como el teléfono de la esperanza de adultos, pero dirigido a ese público infantil y juvenil, con sus problemas concretos, en el cual se abarcan tanto los conflictos juveniles como también un poco los conflictos que puede haber en las relaciones paterno-filiales. Y después tenemos otro programa que es el SAOPI, o Servicio de Ayuda para Posinfartados. Es un servicio especializado para personas que han sufrido un infarto de miocardio y lo han superado. El Telesol es un servicio de ayuda y acompañamiento para personas mayores. Es un servicio que se hace con personas mayores de cierta edad y demás, que viven solas o que de alguna manera, aunque tengan hijos, no viven tienen situaciones de soledad. Entonces se les hace un servicio de acompañamiento telefónico, se les llama por teléfono, se preocupa uno por ellos, también ellos llaman. Bueno, es un servicio de acompañamiento para que esas situaciones de soledad, mitigarlas en la medida de lo posible y hacer que no tengan unos índices que puedan provocar una inseguridad o un malestar en las personas mayores. Tenemos un servicio de intérpretes para hospitalizados extranjeros que está dirigido, ese servicio de intérpretes está formado todo por voluntarios, personas que dominan 2 o 3 idiomas, son bilingües o trilingües, y está dirigido en sus 2 facetas: uno dirigido a hospitalizados extranjeros, personas que por las circunstancias determinadas han sufrido un accidente en Burgos, generalmente suelen ser de vehículos a motor, y que se ven ingresadas en hospital y no conocen el idioma español, pues a través de estos intérpretes se trata de un poco de ayudarles para hacerles de puente entre las personas, digamos los enfermos o los que están hospitalizados, con los médicos o los servicios jerarquizados.
tratando de que la fluidez de la comunicación entre los médicos y el servicio de salud correspondiente y los enfermos sea lo más idónea y lo más rápida posible. Y después este mismo servicio también se presta en los centros de salud. El teléfono de la Esperanza de Burgos y Castilla y León recibió más de 5.000 llamadas en 2009. Unos años acá, la gran mayoría de veces pues llaman porque tienen algún problema de relación con la madre, el marido, los hijos, el tema de depresión, ansiedad. E inclusive sí que se ha visto que con la crisis hay mucha gente que tiene una ansiedad o una depresión debido a que no tienen un trabajo, debido a que no llegan a final de mes. A nivel de niños o adolescentes, por problemas de estudios la gran mayoría de las veces. Somos un equipo multidisciplinar. Igual la mayoría de las veces el escucha principal es un psicólogo o un educador social y dependiendo del tipo de la llamada, si es necesario que en ese momento se ponga otro de los colaboradores, se ponen, ¿vale? Inclusive las llamadas a veces tienen que convertirse en consultas, porque a nivel telefónico no les puedes ayudar y tienen que acudir a la sede. El programa de ayuda a los infartados ha sido una de las últimas incorporaciones. El teléfono de la Esperanza, un poco, yo siempre lo digo, es como un faro de captación de toda la problemática social. El programa SOPI nace como una consecuencia de que muchas de las llamadas, los problemas de depresión, de angustia, neurosis que se tramitaban, era porque la gente había sufrido un infarto de miocardio y después de enfrentarse a la situación otra vez nueva, tanto de la gente, del modo de vida como incluso del trabajo, pues le venía grande de alguna manera. A partir de aquí empezamos a pensar y empezamos a investigar de que no había en toda Castilla y León ningún servicio que se ocupara de esa gente. En los hospitales la gente recibe un buen tratamiento médico, no cabe duda. Hay un seguimiento también, se hace un seguimiento muy eficaz, pero hay una cosa que falla a mi entender y es que psicológicamente esa gente no está tratada. Y cuando sale del hospital y el hospital dice usted está bien, puede desarrollar una vida más o menos normal, pues tienen miedo. Tienen miedo de salir, alternar con los amigos, qué tengo que comer, qué no tengo que comer, incluso las relaciones de parejas se ven afectadas por esas situaciones. Y eso es lo que nos promovió a nosotros, fundar un grupo para trabajar con esa gente. Por supuesto, las nuevas tecnologías como Facebook o Twenty se han convertido en herramientas fundamentales para estos profesionales que intentarán ayudarle, si lo desea, con tan solo marcar un número de teléfono. Enhorabuena, estamos ya, ¿no? No estamos. Sí, estamos ya, ahora estamos, ya. Sí. Bueno, pues Dicen que la esperanza enhorabuena. es lo último que se pierde y esto no se va a perder nunca porque siempre va a estar ahí, el teléfono de la esperanza. Ya están preparados nuestros invitados. Javier Marina, buenas tardes. De la sección Hola, de hoy. tardes. Javier Marina, que viene acompañado. Sí. Ahora nos lo presentas, ¿vale? ¿Vamos a publicidad antes? Sí, como queráis. Y volvemos enseguida, vamos a hablar de hipertensión. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, una afección de la piel, ¿no? Sí, es algo que sale en la piel. Me suena todo, maja. Me suena todo, pero no tengo ni idea qué es eso. No tengo ni idea. Eso ya es más difícil para mí, ¿eh? ¿No le suena? No me suena. Eso es de la piel, ¿no? Sí. Sí, manchas de la piel. Pueden ser o... Pues una enfermedad de la piel. Me va a salir por la tele. ¡Ay, qué bien! Ya he salido cuando los toros. La dermatitis es una inflamación de las capas superficiales de la piel que se acompaña de ampollas, enrojecimiento, inflamación, supuración, descamación y frecuentemente picores. En estos casos no es recomendable el rascado y el frotado continuo de la piel, ya que puede provocar un engrosamiento y endurecimiento de la misma. Se diferencian varios tipos de dermatitis como la atópica, la seborreica, la dermatitis por contacto o la exfoliativa, entre otras. Una de las más comunes es la atópica, que suele afectar a personas con asma. Además, los pacientes con dermatitis atópica suelen presentar muchos otros trastornos alérgicos. Madre mía, estas imágenes. Bueno, pues se lo hemos anunciado hace tan solo unos minutos. Vamos a hablar de hipertensión. Está con nosotros Javier Marina, que nos va a presentar a su invitado del día. Hola, buenos días a todos. Pues tenemos con nosotros al doctor Antonio Molina, es nefrólogo.
y precisamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista nefrológico, queremos abordar hoy un tema tan importante que tantos disgustos trae y que a tantas personas les pone a régimen, porque yo afortunadamente soy más bien lo contrario, pero que pues trae a mal traer con diferentes tipos de tratamientos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista alimenticio, ¿no? Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. Molina, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Encantado estar aquí con vosotros. Estamos hablando de la hipertensión, que repercute en otros problemas, como puede ser una falta de funcionamiento del riñón. ¿Y cómo afecta la hipertensión? Bueno, la hipertensión es un problema de salud pública porque es muy prevalente. Hay más de un 40% de la población española con hipertensión arterial y a partir de cierta edad, por encima de los 60, esa prevalencia puede subir hasta más de un 60% o más incluso. Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo vascular, uno más, pero muy importante, como puede ser otro factor de riesgo vascular, puede ser el tabaquismo. Otro factor de riesgo importante es la hipercolesterolemia. ¿Y todo esto qué significa factores de riesgo? Bueno, pues cuando uno tiene muchos factores de riesgo, la posibilidad de que tenga un accidente vascular agudo, pues es mucho mayor. Cuando hablo de accidente vascular agudo me refiero o bien a un infarto de miocardio, o bien a un accidente vascular cerebral, o bien a una alteración en las arterias periféricas, en la aorta, en el riñón. Y la hipertensión arterial, por otra parte, esta de la que estamos hablando, es normalmente lo más habitual, el 90% suele ser esencial. Me decía Javier Marina, que ya había venido en otra ocasión, un médico de atención primaria, había hablado bastante de este aspecto, y yo no voy a tocar, si queréis lo tocamos, ¿no? Pero hay que verlo como un factor de riesgo vascular, de tal forma que cuando uno ve a un enfermo hipertenso, tienes que verle como investigar si hay otros factores de riesgo vascular además de la hipertensión, que muchas veces lo son. Por ejemplo, otro que me viene a la cabeza es la obesidad, la diabetes mellitus. Son dos factores también añadidos a los que acabo de decir que son muy importantes, y muchas veces los factores se asocian, se juntan en la misma persona, ¿no? Hay una cosa que te queríamos preguntar. En este campo que parece que es un poco, digamos, un árbol con muchas frutas, de la hipertensión, ¿qué papel juega el riñón? Sí, bueno, el riñón muchas veces es causa de la hipertensión arterial y otras veces sufre las consecuencias de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial esencial, la que llamamos esencial porque no conocemos la causa, es más del 90%. Y hay un 10% de casos de hipertensión en las que aparece una causa que bien puede ser renal, o bien puede ser endocrinológica, o bien puede ser vascular. Pero nosotros en nefrología vemos muchos pacientes que tienen una enfermedad renal y que tienen una hipertensión arterial, bien porque tenga una hipertensión esencial previa o coincidente con la enfermedad renal, o bien porque tenga una hipertensión arterial producida por la misma enfermedad renal. Y hay enfermedades renales bastante características que producen hipertensión arterial. ¿Qué factores? ¿Cuáles son esas enfermedades? Por ejemplo, pues hay algunas nefropatías glomerulares, lo que la gente habitualmente dice glomerulonefritis, que suelen cursar con hipertensión arterial. Hay enfermedades que afectan a los pequeños vasos, a las arterias pequeñitas del riñón, que llamamos muchas veces vasculitis, que también pueden producir hipertensión arterial. Hay una enfermedad bastante característica que es la estenosis de la arteria renal, que es que las arterias que van al riñón, que llevan el flujo, la sangre al riñón, pues se estrechan en un momento dado, y esa estenosis de la arteria renal puede también producir hipertensión. La hipertensión en este último caso, en las mujeres, aparece frecuentemente una entidad que es la displasia fibrosa, que aparece más en mujeres más que en hombres y más bien tirando a jóvenes. Pero la mayor parte de las estenosis de la arteria renal, ¿qué es exactamente eso? Una estrechez, pero está inducida por alteraciones de la pared de la arteria renal. Es infrecuente, es muy infrecuente. Pero en una mujer joven que tiene hipertensión arterial te obliga siempre a descartar ese problema. ¿Y hasta qué punto un nefrólogo puede controlar la hipertensión?
a través de la nefrología? Bueno, sí, realmente la hipertensión arterial hay que hacer un tipo de vida, saludable. Es conveniente que el paciente o la persona ande, se mueva, haga un poquito de ejercicio. Quizá hay que decirles que al menos, sobre todo en personas más mayores con hipertensión, que anden por lo menos media hora diariamente. Luego hay que tener también un poquito de cuidado con la alimentación, hay que decirles que eviten la sal. Claro, cada enfermo necesita un tratamiento especial, es decir, no todos los hipertensos son iguales, no es lo mismo un hipertenso de 40 años con uno de 80. A un paciente mayor, muy mayor, le quitas completamente la sal y puede tener problemas. De tal forma que cada tratamiento cada enfermo tiene su tratamiento. Y luego hay una medicación que permite bastante bien controlar la hipertensión arterial, excepto muchas veces cuando la enfermedad renal está muy avanzada, cuando se produce ya una insuficiencia renal, entonces en cuyo caso, y además si hay otros factores de riesgo asociados que necesitan más de un medicamento y más de 2 medicamentos y a veces más de 3 medicamentos solo para tratar la hipertensión arterial. Javier, ¿quieres preguntar algo? Hay una hipertensión que, bueno, a estas horas hay muchas mujeres viéndonos y que es la ligada, como tú sabes, a la gestación. Hipertensión y gestación en muchos casos va bastante junto o bastante unido, ¿no? Ese tipo de hipertensión, un poco para que las señoras tengan un poco de idea a qué se debe y cómo se puede corregir, aunque nosotros en las consultas las demos las correspondientes pautas dietéticas y demás. Sí, bueno, la hipertensión asociada un poco al embarazo, tú lo sabes muy bien, hay una clasificación americana de la Asociación del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos que clasifica la hipertensión arterial del embarazo en varios tipos. Uno de ellos, el más sencillo es la mujer que era hipertensa antes de quedar embarazada. Bueno, pues lo más probable es que necesite una vigilancia más estrecha que cualquier otra mujer embarazada sin problemas. Sí, la hipertensa previa, ¿no? La hipertensa previa. Luego hay hipertensiones arteriales que están inducidas por el propio embarazo, que es lo que solemos llamar preeclampsia, que suele aparecer junto con hipertensión algunos otros datos. La enferma se hincha, tiene edemas y tiene un análisis de orina normal con presencia de albúmina en grandes cantidades en la orina. Es lo que se decía la tríada, edema, hipertensión y albuminuria, ¿no? Efectivamente, esto es. Y eso hay que tratarlo y además estrechamente porque puede llevar a producir una eclampsia, que es una situación ya muy grave, ¿no?, en la que se pueden producir incluso convulsiones. ¿Qué es una eclampsia? Eclampsia pues es un ataque convulsivo inducido por hipertensión arterial en una embarazada. Y que es muy aparatoso y muchas veces de muy difícil tratamiento, bien se presente previo al parto, intraparto y las peores después del parto. Afortunadamente son poco frecuentes hoy día porque la vigilancia en las mujeres embarazadas yo creo que es bastante mayor que antes. A todas se les toma la presión arterial, a todas se les mira si tienen o no edemas, a todas se les hace un análisis de orina y entonces pues hombre, se diagnostica antes y por tanto el tratamiento se hace antes y por tanto la posibilidad de eclampsia es mucho más infrecuente. Tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias a los dos, Javier Marina, Antonio Molina. Un placer teneros hoy con nosotros. Hasta el próximo jueves nosotros, si Dios quiere, con otro tema. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, y nosotros Antonio. Vamos con la noticia curiosa. Sí, bueno, no sé si aquí los dos médicos les gusta tomarse una cañita de vez en cuando. Supongo que sí. Hombre, claro que sí. Bueno, es saludable, ¿verdad? Sobre todo en verano. Sobre todo en verano. Pues nosotros adecuamos no. Ya, decimos caña y ¿qué pensamos? Tapitas, fiesta... Eso es lo malo, eso es lo malo. Enseguida. Bueno, pues según un estudio estadounidense han demostrado que tomar un vasito de cerveza, una cañita, después de practicar deporte, estimula y fortalece los músculos. No me digas. Sí, te lo Pero digo. una cañita, cuidado Una cañita, a los que nos están viendo. Una cañita. Eso es. Y sin pincho. Y sin pincho de tortilla, después de hacer deporte. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Hasta ahora. Por fin
Ya, más tranquilidad, es el momento de relajarse. Ya está con nosotros María Jesús Marcial, monitora de Tai Chi Chi Kung. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal estás? Yo estupendamente, ¿y tú? Yo también estoy muy bien. Preparándonos para el puente, relajándonos, porque va a ser una semana muy larga. Y por eso, con este frío encima, María Jesús, vamos a prepararnos. Que además quieres hacer un ejercicio que, por cierto, es muy curioso, porque cuando te encoges con el frío, ¿qué es lo que pasa? Bueno, según la medicina tradicional china, los meridianos de vejiga son de los más largos que hay, están por la parte posterior de la pierna, recorren la espalda por detrás a los dos lados de la columna hasta arriba. Hasta arriba. Entonces muchas veces las tortícolis, las contracturas que nos dan ahí de coger frío están localizadas en el meridiano de vejiga. Anda, pero si la vejiga está aquí. Ya, pero los meridianos son es como las venas del corazón. El corazón está aquí, pero las venas están por todo el cuerpo. Bueno, pues vamos a practicar, vamos a realizar un ejercicio para evitar estos problemas de vejiga, de contractura y de agarrotamiento por el frío con María Jesús Marcial, practicando Tai Chi. Muy bien, nos colocamos. Va a ser un poco diferente, ¿vale? Flexionamos una pierna, ¿vale? Si queréis flexionáis la pierna izquierda y estirad la pierna derecha. No hay que hacer fuerza, acordaos que todo lo que hacemos es suave, cada uno se va a mover en función de lo que pueda, ¿vale? El que pueda bajar más, baja más, el que pueda bajar menos, menos. La idea es, lo voy a hacer yo primero, vamos a ir bajando como dibujando el recorrido de la pierna y vamos a subir muy despacio porque no queremos poner tensión en la espalda. A medida que vayamos bajando, se va a ir calentando la espalda y se va a ir calentando la parte posterior de la pierna, que es interesante que la tengamos estirada porque intentamos estirar la parte posterior. Lo que vamos a hacer, sin poner tensión, por supuesto esta pierna también está trabajando, vamos a relajar por delante, que llego hasta aquí, perfecto, y de ahí subiré muy despacio. Vamos a meter la respiración, sabéis que en Qigong la respiración es el 50% del ejercicio. Tomamos aire arriba. Suave, sin forzar, soltamos y a medida que vas soltando el aire vas relajando la espalda y vas dejando que el tronco vaya cayendo hacia adelante y dejas caer los brazos. Subes despacio, dejando que suba el tronco y aquí arriba tomas un poco de aire, sin forzar, un poquito, suelta el aire. Se hace de varias veces de cada pierna. Sí, cansa un poco otros que os he mandado a hacer no cansa tanto. Suelto el aire, intento relajar todo lo que pueda. Es importante que no forcéis. En el momento que yo tire para llegar más abajo, pongo tensión en la espalda, no me interesa. Me interesa que la espalda se vaya relajando. A medida que se va calentando la musculatura, va dando un poco de sí el músculo y quizá vayamos dejando caer cada vez más el tronco, pero no porque yo fuerce. Mantened estirada la pierna. Toma aire. Suelta el aire. Después de hacerlo varias veces con la pierna derecha, cambiamos. Ponemos todo el peso en la pierna derecha, estiramos la pierna izquierda. Lo mismo, toma un poquito de aire, suelta el aire. El primer viaje quizá no bajes demasiado, perfecto, no hago fuerza, vuelvo a subir tranquilamente, vuelvo a tomar un poco de aire, suelto. Primero baja la cabeza, luego los hombros, el tronco, poco a poco, como si tuviéramos una manivela, vamos soltando toda la espalda. Para subir lo mismo, primero coloco la parte baja de la espalda, la parte media y por último la parte alta. Tomo aire y suelta. Y relaja todo lo que puedas. Sube despacio, toma aire, por supuesto, cada uno a su ritmo y con lo que podamos bajar. Si tenemos una lesión de espalda, a lo mejor podemos bajar muy poquito, pero es suficiente, porque el ejercicio no está mejor hecho porque baje más. El hecho de dejar la pierna estirada y de hacer que se relaje la espalda, estamos estirando hasta aquí, hasta la cabeza. Por eso relajo el cuello, relajo la espalda. Notaréis enseguida bastante calor, sobre todo en la zona lumbar. En la zona de los hombros también podéis notar bastante calor y es un poco lo que buscamos, calentar toda esa zona que digamos se contrae con el frío. El cuello, aunque lo llevemos cubierto, vamos así con el frío. Al relajarlo hacemos que los músculos se vuelvan a extender. Soltamos, tomamos el aire.
Si nos cansamos, podemos volver a repetir el ejercicio con la otra pierna. Que solo hacemos 4, repetimos. Y siempre arriba, sin tirar hacia atrás. Tomo un poco de aire. Relajo, suelto el aire. ¿Que nos cansamos? Cambiamos de pierna. Fijaos que si os tocáis la zona del riñón, de los riñones, está ardiendo. Si os tocáis la zona de los trapecios y el cuello, notaréis que están calientes. ¿Vale? Lo podéis hacer todas las veces que queráis. Cuantas más veces, mejor. Siempre suave, siempre relajado. No buscamos hacer un ejercicio físico de llegar a agarrarte el pie y tirar. Ni rebotes. No, no, no. Buscamos que poco a poco toda la musculatura vaya soltándose con la respiración y la relajación. Al relajar los brazos también permitimos que se abra la zona de los hombros, de los codos, de las manos. De esta manera aumentamos el riego sanguíneo en todo el cuerpo. Y se nota calor, mucho calorcito. ¿Qué te ha parecido? No pasa nada, que salgo aquí, que del calor que estaba yo practicando se me han quedado todos los micrófonos. Muy bien, ¿no? Es estupendo este ejercicio, ¿eh? Para esta época del año. Nada, yo ya estoy preparada, así que tenía calor, estaba yo ahí, y pum, el micrófono, cosas del directo. Claro. Me encanta, porque seguro que en casa ya les has calentado un poquito para que hoy ya tengan un día más completo, yo creo que tengan más energía. María Jesús, te esperamos el jueves que viene. Por supuesto. Y vamos a hablar de muchas cosas, además que se acerca la Navidad y yo creo que podríamos relajarnos un poco, que la gente está muy nerviosa con esto de las compras, de las cenas, del menú, la familia, algo no sé para por qué, tranquilizar. si todos los años es lo mismo, Todos ¿por qué los nos ponemos años. nerviosos? No lo sé, porque quizás este año, como hay crisis, pues la gente está más acelerada. ¿Puede Ahí ser? habría una causa para estar nervioso. ¿A ver, tenemos algún ejercicio de relajación para la crisis? Yo creo que sí. Haremos un ejercicio para calmar un poco la mente y los estómagos. Vamos a hacer tai chi navideño el próximo jueves. Sí, muy bien. Gracias por estar con A nosotros. vosotros. Nos vemos. Nos Voy vemos. para allá que me está esperando Rodrigo, que vamos a hablar de cocina. Gracias, María Jesús. Siempre lo hace tan bien. Siempre La lo hace tan úlcera, bien. para la úlcera tendréis también, ¿no? Siempre lo hace también esta Que chica. con esto de la ¿verdad? crisis, lo del... No, pero es verdad, ¿eh? Se lo del acerca ya la Navidad, la estómago y gente la está mente, el estrés, las úlceras. alteradísimo. Pero si nosotros estamos alterados, ya solo con todas las cosas Sí, que ya te tenemos has que colocado hacer. todos los micrófonos. Ya está eso todo, sí es que me he vale. puesto a practicar, no me han visto, ¿veis? ¿Para qué? Sí, aquí estamos los dos, pie para arriba, pie para abajo. Pero bueno, vamos a ver, porque estaba Vidane en Tordesillas, en ese parador maravilloso, para hacernos un platazo. Joder, qué ganas de verdad ya de comer Bueno, estas horas. sí, aquí Tenemos estamos. hambre, Vidane. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? Desde luego, ya tenemos todo preparadísimo, ya lo habéis visto antes que teníamos el despliegue de ingredientes. Vamos a preparar ese rape que les habíamos prometido y tenemos por supuesto al cocinero, a Carlos, aquí con nosotros. Muy buenas de nuevo. Todo preparadísimo, como decimos, y el primer paso va a ser irnos al horno. El primer paso sería meter las verduras a asar para que mientras preparemos el resto se vayan asando. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo es coger, echarlas. Aquí teníamos las verduras que hay que asar, echarlas un poco de sal. Simplemente para que después esto, ponerlas un poquito de aceite en el fondo, con lo cual las damos una pequeña vuelta para que se asen y para que eso, y lo llevamos al horno directamente. Es lo primero que vamos a hacer porque tendrá que estar aproximadamente 15-20 minutos, ¿verdad? Sí, un horno fuerte, 15 o 20 minutos, para que se vayan asando, y mientras tanto nosotros vamos a preparar el resto. El resto sería coger lo que es el cachete de rape o la carrillera de rape, que puede cambiarse por cualquier otro pescado, no tiene por qué ser rape. Lo escaloparíamos. Dígame. ¿Podemos elegir rape o qué otro pescado? Por ejemplo, una merluza podríamos Puede hacer. ser merluza, puede ser lo que tengamos en ese momento en el mercado, sería cualquier cosa es buena para esto. Bueno, lo dejamos así a dos. Entonces, a continuación pondríamos en una sartén una pizca de aceite, lo daríamos fuego, mientras se nos va calentando, cogeríamos las setas que ya están lavadas, las picaríamos muy suave en juliana. Un ingrediente que desde luego no puede faltar en esta época del año, ¿no? Las setas. No, además son de esta zona, son de Castilla y León, con lo cual yo creo que hay que hacer patria y hay que ir. Nuestros productos hay que procurar gastarlos. Vamos a recordar, Carlos, que lo que vamos a hacer es ese rape relleno con las setas y acompañados de las verduras, ¿no? Eso es. Que ya hemos metido en el horno. Sí, eso es. Algo muy saludable, como siempre intentamos desde aquí. Cogemos una pizca de ajo.
también por ponerle un poquito de alegría al plato. Porque lo que vamos a hacer, por un lado, saltear las setas y por el otro, ir preparando el pescado. Muy bien. Así. Vamos friendo el ajo un poquito. Como es en directo, voy a coger una cuchara. Pues no podemos esperar mucho tiempo, entonces esto hay que dejarlo que dore un poquito, procurando quitarle siempre la parte del centro para que no repita después el ajo. Consejos que siempre hay que apuntar, que nos van a venir muy bien para la elaboración de cualquier plato. Consejos. Lo primero que hay que hacer es que todo vaya cogiendo, todo vaya a sus temperaturas, porque si ahora mismo esto lo dejamos crudo, después eso nos va a repercutir en el plato. Ajá. Cogemos el rape, lo damos simplemente un golpecillo. Simplemente es marcarlo un poquito. No tiene que estar mucho tiempo, ¿no? En el fuego. Porque son pescados muy delicados, entonces si no se, como verás, se nos cierran después y eso, pero no pasa nada, ¿eh? Esto, una vez que se haya marcado un poco, lo único que hacemos es reservarlo a un lado y aquí mismo echamos las setas a saltear. O sea, cogemos, lo apartamos, lo dejamos en el mismo cacharrito que estaba y en la misma sartén cogemos las setas y las salteamos. Aprovechamos los ajos, aprovechamos Y el aceite, aprovechamos la sartén. Esto es una maravilla. Sí, sí. Salteamos. Luego también es verdad que cómo se mancha, ¿no? A la hora de cocinar, y si se puede aprovechar, ¿verdad? Y los cocineros manchamos más todavía que una ama de casa, ¿eh? Parece que no nos cuesta. Aquí lo que nosotros añadimos ahora mismo es una yema de huevo para trabar un poco, bueno, aparte de ponerle un poquito de sal. La sal fundamental. Sí. ¿Y el huevo para qué nos va a servir? Para que nos quede un poco trabada una especie de huevo revuelto con setas, para que nos quede trabado y para que después las setas no se nos vayan. Teníamos que aquí que tenemos la yema de huevo ya, que le hemos esto. Para que luego, como va a ser el relleno, no se nos vayan escapando las setas, ¿verdad? Eso es. Simplemente lo revolvemos un poquito. Y dejamos una pizca que cuaje. Vemos que es un plato con muchos ingredientes, veíamos al principio que los enumerábamos, pero es un plato sencillo, ¿no? La verdad es que cualquier persona lo puede hacer en casa y además con esa facilidad que nos decía antes, que podemos elegir cualquier pescado. Eso, podemos elegir cualquier pescado, pero al relleno se puede elegir también. Ahora mismo es temporada de setas, pero si no es temporada de setas, se puede elegir esto. Otra cosa, otra clase de verdura. Esto ya lo dejamos aquí un momentito y sacamos la verdura que hemos metido al horno. Esa verdura que recordábamos iba a estar unos 15 minutos y este es el resultado. Quedaría una vez así, una vez asada, quedaría así. ¿Y qué vamos a hacer con esta verdura? Lo que hacemos ahora en realidad es abrirla por la mitad y con una cuchara, por eso está asada con piel y todo, sacarla lo que es la pulpa de todo ello, sin todo esto, y después cortarla en juliana. Que el sistema quedaría tal como, porque esto si no sería muy laborioso, quedaría como se lo vamos a enseñar ahora. Claro, después de pelar, de limpiar, de cortar. Pues esto sería como la berenjena, el pimiento, el calabacín, y esto sería mezclado todo. Ya mezclado, simplemente lo que le hemos añadido a este plato es un poquito de aceite para que lo trabe un poquito y nada más. Ahora ya lo único que nos queda es montar el plato y decorar un poquito. Plato que ya tenemos montado, que hay que recordar que va a ser esa base de verduras, ¿no? El rape relleno con esas setas, y si te parece lo vemos ya, Carlos. Sí, sí. Pues el plato montado quedaría una cosita así. Pero a esto le falta algo, ¿verdad? Sí, le falta la salsa, que se la añadimos ahora. Lo que hemos hecho aquí simplemente es ponerle la base de verduras, ponerle las dos escalopas, que la cual hemos rellenado, le hemos puesto una colita de la propia salsa que hemos hecho y una seta por encima como decoración. La pinta espectacular la tiene. Y el plato, el sabor seguro que también. Y aquí le vamos a echar una salsa. Una salsa que en este caso es una salsa de cangrejos,
pero que en vez de esta salsa puede ser cualquier otra, o sea, puede ser una bechamel en casa o que hayan hecho en casa freír unos poquitos ajos con un poquito de aceite que se echan por encima, cualquier cosa iría muy bien. Y la verdad sea dicha, no, es un plato prácticamente sin grasas ninguna, sin harinas prácticamente, sin nada. Que es lo que buscamos, y además, como veíamos, un plato que da mucho juego, que podemos cambiar los ingredientes en función del gusto, pero este es el que tenemos hoy. Y chicos, aquí nos quedamos, vamos a la misma por unos cubiertos y a probar este rape. Qué bueno, hombre, además es un plato que entra solo, es verdad, lo que ha dicho Rodrigo, ni te pesa en el estómago. Bueno, no vamos a empezar a hablar de comida, que me entra mucho el hambre. Vamos a publicidad. Sí, nos vamos a y publicidad, volvemos enseguida. Que tenemos el último bloque especial. ¿Sabía que la versátil almendra está llena de nutrición? Los beneficios de las almendras para la salud son múltiples. Tienen un 52% de grasas, de las que 2/3 partes corresponden a ácido oleico. Esto quiere decir que comer almendras es muy parecido a tomar aceite de oliva desde el punto de vista cardiovascular. De hecho, está demostrado que quien consume dosis altas de frutos secos tiene menos probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. Y aún más, la almendra posee una cantidad notable de fibra soluble, por lo que es ideal para estimular los movimientos intestinales y para conferir sensación de saciedad. El contenido en hierro y proteínas es otra de sus virtudes. Sin olvidarnos de su versatilidad en la cocina, estamos ante un ingrediente apto para recetas dulces y saladas. Bueno, pues yo quiero adelantarme. Venga, adelántate, te dejo. Adelantarme a mañana, al día de mañana. Sí. Mañana es el Día de la Discapacidad y nosotros hemos querido hoy darle la importancia que se merece. Por supuesto. Porque además todos los jueves pues nosotros siempre emitimos algún reportaje para ver cómo se encuentra la accesibilidad en Castilla y León, que yo creo que estamos en un buen Estamos punto. bien, y sobre todo que todas las personas que sufran algún tipo de discapacidad puedan disfrutar del deporte, que de eso se trata también, que puedan practicar cualquier deporte como cualquier persona. Está preparado ya nuestro siguiente invitado, que es vicepresidente del CERMI, es Francisco Sardón Peláez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Y nos va a hablar pues de cómo se encuentran actualmente las diferentes asociaciones de personas con discapacidad y cuáles son las necesidades que presentan cada una de ellas. Pero nos vamos a ir precisamente a lo que decía a Valencia Rocío. de Don Juan, hasta León, porque allí hoy también ha sucedido algo muy especial referente a este tema. Esta semana Jessica ha estado, creo que fue el martes, pero este sábado también lo podrán ver en otra localidad de Castilla y León. Nos lo anuncia todo nuestros compañeros de León, porque se une hoy la discapacidad con el deporte. Numerosos estudios demuestran que el deporte sirve como vía para la integración social. En León, cada año se organizan jornadas de deporte adaptado y deporte de integración para discapacitados. Estamos con Maribel Velasco, ella es la coordinadora de todas estas actividades que organizan para estos niños. Muy buenos días, Maribel. Buenos días. Cuéntanos un poco, ¿con qué objetivo hacéis este tipo de jornadas? Pues el objetivo principal es fomentar el deporte en edad escolar. Aquí tenemos los 3 colegios de educación especial de la provincia: Vergidón de Ponferrada, Sagrado Corazón de León y Cosamay de Astorga, bueno, Santa María Madre de la Iglesia. Y luego a mayores hay asociaciones de discapacitados y bueno, lo que se intenta es fomentar el deporte de competición, por así decir, entre los colegios de educación especial y sobre todo en la infancia. ¿Qué edades tienen los niños que participan? Pues tienen desde más o menos 4 o 5 añitos, que están en el otro pabellón, hasta los más mayores, que son de asociaciones, que andarán entre los 30 y tantos, o más o menos 40 años. ¿Qué tipo de actividades realizan aquí? Pues tenemos principalmente es el atletismo, dividido en 3 modalidades. Tenemos aquí a la derecha velocidad, que están haciendo carrera, aquí lanzamientos, y allí al fondo tenemos salto. Y en el otro pabellón, que están los de menor nivel, pues también tienen sus 3 modalidades, con otras, claro, adaptadas a sus características. Cuéntame cómo reaccionan ellos ante este tipo de actividad. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, están todos deseando que llegue ya al final para darles la medalla, es lo que más, y la camiseta, por Dios, es lo principal. Se desarrollan durante todo un día, una mañana. Una mañana. Bueno, esto, el día de hoy está metido en un programa que comprende jornadas de deporte adaptado y jornadas de integración.
Tuvimos el pasado 25 de noviembre una jornada de integración en Pola de Gordón, hoy la jornada de deporte adaptado y el día 3 de diciembre la tenemos en Valencia de Don Juan, otra jornada de integración. ¿Qué diferencia hay entre deporte adaptado y deporte de integración? Pues el deporte adaptado es exclusivo de personas con discapacidad. Los deportes están adaptados a las características. Estos niños son todos discapacitados intelectuales y luego a mayores muchos de ellos tienen asociado una discapacidad física y sensorial, generalmente hipoacusias. Y luego las jornadas de integración son los centros de educación especial y centros de educación general que vienen de la zona. Por ejemplo, en Pola de Gordón, que fue la anterior, vinieron de Villamanín, de Santa Lucía, de Ciñera y el colegio de Pola, claro. ¿Qué tal os lo pasáis? Bien. ¿Habéis participado en todos los juegos? Por aquí, a ver. Estamos empezando, estamos en el segundo ahora, en el de salto. ¿Y cuál es el que más os gusta de todos? Este. Está bien, sí. ¿Y qué es? A ver, ven. ¿Qué es lo mejor de venir aquí? El pabellón. El pabellón. ¿Y la gente? Y la gente también. Como veis, esto no es solo un día para hacer deporte, sino también una convivencia entre amigos. Se lo han pasado muy bien, han disfrutado muchísimo, como y todos. El próximo sábado, pues un poquito más. Hay que, creo que hay que potenciar también todas aquellas personas que puedan realizar deportes físicos, bueno, pues es verdad. que puedan hacerlo. Decía yo, esta mañana, no en Valencia de Don Juan, en la ciudad de Valladolid se ha celebrado unos desayunos muy especiales y nos lo va a decir además en primera persona el invitado, él es Francisco Sardón, que es el presidente de CERMI, del Comité Español de Representantes de Minusválidos. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. ¿Ya has desayunado? Yo no sé si buenas tardes o buenos días. Buenos días, pues nos falta comer todavía. Todavía falta comer. Has desayunado rodeado de muchas personas en las que se ha debatido además un asunto muy importante como es la accesibilidad, la educación y otros muchos asuntos que nos vas a contar hoy aquí. Efectivamente. Hoy nos hemos reunido todas las federaciones que integran el CERMI Castilla y León. En resumidas cuentas, federaciones que representan a personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual y con discapacidades sensoriales. Y hemos leído un manifiesto que, como motivo del Día 3 Internacional de las Personas con Discapacidad, pues hemos querido aunar, resumir cuáles son las reivindicaciones o las necesidades más importantes que tienen todos estos colectivos. Se ha sentido arropado, ¿no?, hoy en estos desayunos con todas las asociaciones. Efectivamente, porque bueno, pues el CERMI es un comité que lo que pretende es ser el interlocutor con la administración pública y también con la sociedad en general, para hacer llegar todas las reivindicaciones y necesidades de todas las personas con discapacidad en general. Y este año en concreto pues nos hemos querido centrar en tres aspectos muy importantes para todos nosotros y por supuesto para las personas con discapacidad. El primero, como puede ser la educación. Estamos reivindicando y necesitando lo que es una educación inclusiva y específica para que las personas con discapacidad puedan acceder al sistema educativo de una forma, con la misma facilidad y con la misma calidad que cualquier otra persona. Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a que las personas con discapacidad puedan compartir todos los colegios como con cualquier otro alumno que no tenga ningún tipo de discapacidad. Y cuando hablamos de apoyos nos referimos a que hay discapacidades como pueden ser las personas con una discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental o incluso personas con discapacidades sensoriales que tengan esos apoyos específicos para que también accedan a esa educación de calidad en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones que el resto de alumnos. Porque ahora mismo, ¿cómo se encuentra la educación en Castilla y León en este sentido? Bueno, la educación evidentemente ha mejorado a lo largo de estos años, pero como te decía antes, ¿no? Si bien creo que hay un estadio que hemos superado, que sigue habiendo serias dificultades en materia de accesibilidad de algunos institutos, de algunos colegios, sí es verdad que hay cierta carencia en lo que es un profesorado de apoyo a discapacidades intelectuales o discapacidades sensoriales. Eso evidentemente es muy importante conseguirlo porque de eso depende el que luego estas personas puedan acceder a un mercado laboral
que al final es la vía natural de normalización social de las personas con discapacidad. Nosotros no queremos que nos den un trabajo por el mero hecho de ser una persona con discapacidad, ¿no? Queremos que nos den un trabajo, tener opción o la misma oportunidad de tener un trabajo que cualquier otra persona, pero para ello, evidentemente, tenemos que tener las mismas facilidades y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y evidentemente a nadie se le escapa que hoy por hoy, según está el mercado laboral y la situación económica, cada vez se necesita más profesionales, personas especializadas y con titulaciones académicas, y por ello si las personas con discapacidad tienen esa dificultad de acceder a un sistema educativo de calidad, pues lógicamente es casi imposible o inviable que luego cuando acceden al mercado laboral puedan acceder en igualdad de oportunidades. Además, me imagino también que si se crea esta distinción entre educaciones diferentes, la marginación viene por sí sola, es decir, la sociedad no va a marginar por marginar, pero si ya desde el propio gobierno están haciendo esta distinción... Evidentemente. Vamos, no tiene que haber distinción en ningún aspecto de la vida, pero donde menos sentido tiene que se haga distinciones desde el inicio, de lo que es los primeros pasos de cualquier persona, como es en este caso la educación. Pero es que además, quiero decir que es un derecho reconocido, de todo eso es sabido, ¿no? Y nosotros queremos que las administraciones públicas pongan los medios suficientes y los controles suficientes para que tanto los institutos públicos como los institutos y colegios concertados, como incluso también en los colegios privados, tengan la obligación de tener esos servicios y esos técnicos de apoyo para que cualquier alumno pueda ir a este tipo de colegios, ¿no? ¿Sigue existiendo esa discriminación por parte de algunas personas hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad? ¿Lo notáis desde el comité? Sí que, bueno, más que discriminación es quizás un poco, no de una discriminación personal. Evidentemente no, a día de hoy no hay ninguna persona que personalmente quiera discriminar a otra por el hecho de ser discapacitado. Pero sí que el sistema evidentemente tiene problemas y tiene lagunas que hacen que las personas con discapacidad puedan sentirse discriminados, incluso con riesgo de exclusión social, ¿no? Y en este sentido, pues al día de hoy sí que nos hemos encontrado con centros educativos, por ejemplo, concertados, que ponen dificultades a algunas personas con discapacidad para acceder a estos centros, ¿no? Con lo cual es una situación y un hecho que nos parece de especial relevancia y de especial gravedad, porque evidentemente está vulnerando el derecho de una persona, no solo por el hecho de ser discapacitado, sino por el hecho de ser persona y ciudadano, en este caso español. Y segundo, no se dan cuenta en estos centros a veces que lo que están haciendo es de alguna manera desanimar y traumatizar a una persona que ya de por sí le es difícil por su discapacidad acudir todos los días a un centro escolar. Si en este centro escolar se encuentra con estas dificultades o con esta incomprensión por parte de los dirigentes o de los directivos de este centro, pues estamos haciendo de una persona que difícilmente va a luchar en un futuro por educarse y prepararse para luego poder salir al mercado laboral. Ahí yo me imagino que dentro del mundo de la discapacidad hay 1000 personas y todas ellas muy diferentes, pero muchas veces se peca quizá de marginación tanto por exceso como por defecto, es decir, muchas veces marginan simplemente por el hecho de ser una persona con discapacidad, y otras muchas a lo mejor se peca de intentar ayudar un poquito más de lo que quizás esa persona te puede pedir, ¿no es así? ¿Eso también os sentís marginados en ese sentido? Bueno, ¿os molesta? No, bueno, sí es verdad que pues sobre todo en la discapacidad infantil, perdón, pues se vuelca más la gente. Los padres a veces pecan de sobreprotección a los hijos en ciertamente razonable. Pero bueno, eso es algo que desde las asociaciones estamos trabajando, creo que bien, ¿no? Porque uno de los retos en un futuro de las personas con discapacidad es vivir de una forma autónoma e independiente, y evidentemente eso pasa también porque los padres cedan en esa protección y den un poco más libertad a las personas con discapacidad, y también confíen más en lo que son los sistemas asociativos que también estamos promulgando y dirigiendo a las personas con discapacidad para que cada vez sean más autónomas. Y también es verdad que a veces la sociedad también nos sobreprotege en el sentido quizás caritativo de lo que es la atención a las personas con discapacidad. Y bueno, pues aunque hay que agradecer ese sentimiento de protección,
Nosotros al final lo que queremos es vivir en igualdad de oportunidades en todas las facetas de la vida, con nuestros derechos, por supuesto, y con nuestras responsabilidades. Conocemos los ámbitos de actuación de este comité, también supongo que están claros y han quedado claros los objetivos, pero sí que nos gustaría conocer y saber si alguno de esos objetivos se han cumplido, los más inmediatos, o algún proyecto por el que estéis ahora mismo luchando. Sí, evidentemente el CERMI Castilla y León está trabajando muy estrechamente con la Junta de Castilla y León a través de todas sus consejerías. En concreto, pues dentro del día 15 de diciembre, por ejemplo, se va a aprobar la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, una ley en la que el CERMI ha estado trabajando estrechamente con la Consejería de Familia y en la que hemos visto recogidos pues, muchas de nuestras reivindicaciones y sobre todo que se reconozcan nuestros derechos subjetivos como personas, y creemos que va a ser una herramienta muy útil para que, por ejemplo, los servicios sociales de Castilla y León, de la mano del CERMI, pues en los próximos 15-20 años mejoren mucho el servicio técnico y asistencial hacia las personas con discapacidad. Hemos hablado que había 3 puntos que habéis tratado hoy de forma más amplia. El primero de ellos era educación. También tenemos la accesibilidad, que yo no sé en qué punto se encuentra actualmente en Castilla y León. Muchas veces dicen que muy bien y otras muchas dicen que falta muchísimo por hacer. Creo que es evidente que falta todavía mucho. Sí, evidentemente falta mucho por hacer, porque la accesibilidad es un concepto que pues, siempre lo hemos reivindicado las personas con discapacidad, y yo creo que avanzaremos mucho cuando sea un concepto que reivindiquemos todos los ciudadanos, porque bueno, tarde o temprano la accesibilidad es un concepto beneficioso para todos, y sin necesidad de tener o adquirir una discapacidad una persona, evidentemente me mejora su calidad de vida en el día a día el hecho de que vivamos en unos entornos favorables en ese sentido, ¿no? Pero sí me quisiera incidir que bueno, pues si las ciudades han mejorado, eso es innegable. Donde quizás todavía sigue habiendo importantes carencias en materia de accesibilidad es en las zonas rurales. Castilla y León es evidentemente una región rural, y muchas personas con discapacidad viven en estas zonas y tienen importantes carencias en materia de accesibilidad, tanto en lo que son los espacios como lo que es el transporte, ¿no? Y bueno, pues muchas personas con discapacidad que viven en los pueblos de Castilla y León se siguen viendo limitados a la hora de moverse hacia otras ciudades, hacia otros pueblos, porque la mayoría del transporte interurbano de nuestra comunidad sigue siendo inaccesible. Como persona discapacitada, el presidente de CERMI también, ¿cuáles son los problemas del día a día, Francisco, cuando uno se levanta, se tiene que vestir, se tiene que subir a la silla de ruedas, ir al coche, tener un coche especial? ¿Cómo es tu día? Bueno, pues es un día... Si no te importa contarnos. No, en absoluto. Es un día, pues que efectivamente, ¿no? Pues es un día que independientemente de cómo está la sociedad en este sentido, pues es un día de que te levantas con una serie de dificultades que tienes que ir superando. Pequeñas dificultades, como puede ser levantarte, hacer tu aseo diario, en fin, subir a tu coche. Pero bueno, pues es algo con lo que uno aprende a convivir y que tiene que ir superando, ¿no? En este sentido sí es verdad que hay una figura que recoge la ley de dependencia, y también que espero que la recoja también la futura ley de servicios sociales, que es la figura del asistente personal. La figura del asistente personal es precisamente una persona que va a poder apoyar a una persona con discapacidad para todas estas tareas diarias, y que lo que va a conseguir es que esa persona con discapacidad pueda vivir y optar a tener una vida independiente, ¿no? ¿Y todas las personas con discapacidad van a poder tener opción a ese asistente, o va a haber diferentes grados de No, evidentemente van a poder optar a aquellas personas que tengan una discapacidad más severa, más importante, con un grado de discapacidad alto, ¿no? Aquellas personas que realmente no se valgan por sí mismas para las tareas diarias. Es un proyecto. Es un buen reto, sí. Sí, no, yo te digo que bueno, pues es el concepto un poco de lo que está muy bien, vamos, empezando por ahí está muy bien. Sí, es el concepto o el modelo de discapacidad por lo que nosotros promulgamos, ¿no? El que las personas con discapacidad pues tengan esa opción de vivir de una forma autónoma. Y porque habrá mucha gente que no tenga familia, a lo mejor, claro, que cumpla una edad que no pueda estar al cuidado de nadie. Además, bueno,
existe todo lo que es un modelo residencial de atención a personas con discapacidad en residencias, en centros de día, pero bien es verdad que al final una residencia o un centro de día pues es siendo un servicio que es necesario, pero siempre es la última opción por la que toma una persona con discapacidad, incluso cualquier persona, ¿no? Hay que primero que intentar, y para eso necesitamos ese tipo de apoyos, y esta figura es, yo creo que relevante en este sentido, intentar que estas personas con discapacidad podamos vivir pues en nuestros entornos, del entorno de nuestro hogar, tanto si vivimos en familia como si vivimos solos, y lo único que necesitamos pues es ese apoyo humano, en este caso, para que nuestras tareas diarias las podamos realizar. Esperemos que muy prontito pueda ser así. Ya hemos hablado de educación, hemos hablado de accesibilidad. Me imagino que el otro punto importante, si no lo es, me dices cuál es otro punto importante, pero me imagino que también el empleo para las personas con discapacidad tiene que ser fundamental. Fundamental, el empleo es, como te decía al principio, para cualquier persona la vía natural de normalización social de su vida, y en este sentido pues no ahora porque estemos pasando una crisis económica que está incidiendo notablemente también en el desempleo de personas con discapacidad, pero normalmente los índices de desempleabilidad entre las personas con discapacidad triplican los índices de desempleo de las personas que no tienen discapacidad, y eso es un hecho, bueno, pues constatable, relevante, y que da fe de un poco la situación en este sentido de la opción que tienen las personas con discapacidad al mercado de empleo. Y ahí pues lo que evidentemente reclamamos es, por una parte, que se facilite, que se apoye, que de alguna manera tenga un flujo natural el acceso de las personas con discapacidad al empleo ordinario, a lo que es la empresa privada. Existe toda la normativa en este sentido, de una reserva de 2% de puestos de trabajo en aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, y bueno, pues desde aquí hago un llamamiento al tejido empresarial de Castilla y León para que apuesten por la contratación de personas con discapacidad, porque está más que demostrado que podemos ser igual de eficaces o más productivos incluso que cualquier otra persona en el mercado, en el ámbito del mercado laboral privado. Y por supuesto en el acceso a lo que es la función pública. Aquí hay también medidas importantes que se tomaron hace tiempo, que es la reserva de un 10% de plazas para las personas con discapacidad, pero ahí hay que trabajar en lo que son los perfiles específicos de acceso a ese trabajo para personas con discapacidad, porque evidentemente pues hay personas, pues, por ejemplo, con síndrome de Down, o una persona con una enfermedad mental, o una persona con autismo, que pues le va a ser muy dificultoso superar lo que es una prueba de oposición, porque por su limitación, en este caso intelectual. Pero eso no significa que no pueda desarrollar un trabajo de una forma adecuada, ¿no? Y, por ejemplo, si todavía tenemos tiempo, es verdad que hace poco hemos firmado un convenio, un plan experimental de empleo con la Consejería de Familia y con la Consejería de Administraciones Autonómicas, precisamente en este sentido, para que accedan de forma temporal personas con discapacidad intelectual, básicamente, también con otro tipo de discapacidades, a hacer prácticas remuneradas, en este caso en estas dos consejerías, para que adquieran la experiencia suficiente que luego les permita afrontar lo que es superar una oposición. Claro, esta experiencia solo la pueden coger a través de esta manera, porque evidentemente no la pueden coger si previamente se les exige aprobar una oposición. ¿Quiénes lo tienen más complicado, por así decirlo? ¿Aquellos personas con discapacidad intelectual o con incapacidad física? No, evidentemente la discapacidad física tiene limitaciones físicas. Lo que es el acceso al trabajo, pues solo se necesita que se adecue en materia de accesibilidad a su puesto de trabajo, pero no cabe duda que tiene mucha más dificultad en este caso para acceder a un puesto de trabajo personas con enfermedad mental o personas con síndrome de Down o autismo. Y en este sentido, hablando de las administraciones públicas, no sé si dan ejemplo o no dan ejemplo. Quería que me lo comentara usted, porque si se limitan a cumplir ese cupo del 10%, pero después no amplían su plantilla también a otras personas con discapacidad, mal vamos. Evidentemente, ¿no? Bueno, yo la reserva del 10% es importante, porque es la tasa más alta que hay en España de reserva de puestos de trabajo en la administración pública. Pero lógicamente hay que fomentar el hecho de que se cumpla esa tasa, que se supere, ¿no? Y que se supere incluso. Y por eso te he comentado algo de este plan experimental. Yo creo que este plan experimental que hemos puesto en marcha, que se va a poner en marcha este mismo mes de diciembre, va en ese camino, va en el camino de que las administraciones públicas son las primeras que tienen que dar ejemplo de contratación de personas con discapacidad, son las primeras también que tienen que convencerse de que una persona con discapacidad es totalmente efectiva y productiva para
para desarrollar cualquier tipo de trabajo que le permita, lógicamente, su discapacidad. Son las primeras que tienen que convencerse y darse ejemplo de que la discapacidad es muy heterogénea y que no es igual el tipo de apoyos que necesita una persona con una discapacidad física que el tipo de apoyos que necesita una persona con una discapacidad intelectual, pero que esos apoyos son necesarios y que además el apostar por el empleo es apostar por la inversión económica de una región y la mejora de calidad de vida de una región. Totalmente de acuerdo. Porque lo que pretendemos es que las personas con discapacidad dejen de ser subsidiarias en este caso de las administraciones públicas y sean independientes a través de su trabajo. Deseamos que sea así. Muy bien dicho. Gracias. Francisco Sardón Peláez, vicepresidente del CERMI, un placer. Un placer y muchas gracias para vosotros. Gracias. Mañana Nada, interesante, la verdad. Y celebraremos también, ¿por qué no?, ese Día de la Discapacidad de una forma muy especial. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, viernes, y con nuestras chicas de oro también. Vamos a tratar muchos temas interesantes. Que descansen y tengan un buen día. Hasta mañana. Adiós.